Bien, la vez pasada estábamos hablando de el hombre y el paraíso. Y estábamos hablando de que el paraíso era toda la tierra. Era armonía total en toda la tierra. Todo lo que Dios había creado era en gran manera bueno. Hicimos una énfasis especial también en el reposo de Dios, y de paso establecido el día de reposo para su pueblo, para sus hijos. Y luego vimos unos aspectos sobresalientes en el relato del capítulo 2. Y vimos que repite muchas veces el hombre, el hombre, el hombre. Y esto nos destaca la importancia de ese ser que Dios hizo a su imagen y semejanza. Y quedamos en este punto: 3 tipos de árboles en el huerto. Aquí leíamos en el versículo 9, capítulo 2, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que quedamos en este punto hablando de los 3 tipos de árboles. La primera clase de árboles que nos menciona acá era todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y esto se refiere a la abundancia y la variedad de árboles frutales que Dios en su generosidad creó para deleite de nosotros, porque nos deleitamos comiendo frutas deliciosas, ¿no? Aunque con la caída todo esto se corrompió, sin embargo, hoy podemos disfrutar de una variedad inmensa de frutas deliciosas. Les cuento, hermanos, que no conocía esta fruta llamada rambután. Y pasábamos por una feria por ahí de esas que hacen en la calle, y yo pregunté: ¿qué fruta es esa, señores? Y me dijeron: esa es una fruta asiática y ya se cosecha por acá en el Tolima y en otros lugares en climas tropicales, y es ahí como la ven ustedes. Ese es el árbol y esa es la fruta. Bueno, como no es conocida, obviamente la bastante costosa. Valía 14,000 pesos una libra. Entonces, bueno, dije: vamos a probarla. Y qué delicia. Mire, se parte una fruta de esas, no sé si la conocen, hermanos. ¿No? Se parte la cáscara. Se parte la cáscara y queda así. Es como si fuera una perla carnosa. Por dentro tiene una semilla dura. Pero esa perla carnosa es una delicia. Eso es una cosa muy deliciosa. Hermanos, todo esto es parte de lo que el Señor nos dejó para que nosotros disfrutemos. Cada vez que nosotros disfrutamos de una fruta deliciosa, pues yo creo que podemos darle gracias a Dios por concedernos tanta variedad para nuestro paladar. O sea, eso lo hizo para el deleite del hombre. Y podemos darle gracias a Dios por la provisión, porque nos concede los medios para poder disfrutar de esas frutas deliciosas. Bueno, esto es solo un ejemplo de tantas frutas que hay incluso en nuestro país. Muchas que no las habíamos oído casi mencionar. Por ejemplo, el arazá lo vine a escuchar hace unos 5 o 6 años. Fui al Caquetá, a mi tierra, y por allá me encontré con una fruta llamada arazá, y me dicen: no, esa es una fruta del Amazonas. Y bueno, y otras frutas que no recuerdo el nombre en este momento. Pero esto solo lo menciono como un ejemplo de lo que nos dice aquí
este versículo. Esta era la primera clase entonces de árboles y habíamos visto que esa fue la provisión que Dios le dio al hombre al principio, antes de la caída. Bien, la segunda clase o el segundo tipo de árbol que vemos aquí en este versículo era el árbol de la vida. Este árbol seguramente era espiritual, pero ojo hermanos, por ser espiritual no era menos real. Es muy importante que comprendamos esto. Lo espiritual, por ser espiritual, no quiere decir que no sea real. Lo espiritual comienza con Dios mismo, porque Él es espíritu. Así leemos en la Biblia. Dios Padre, Dios Hijo, bueno, Dios Hijo se hizo hombre, y Dios Espíritu Santo, Dios es espíritu. Pero eso no significa que no exista o que no sea real. Entonces tenemos que distinguir, tenemos que no dejarnos confundir y pensar que lo espiritual simplemente es algo por allá etéreo que no tiene realidad. No, lo espiritual es real. Comienza con Dios, luego lo espiritual sigue con el hombre, que al ser imagen y semejanza de Dios también tiene espíritu. Es la parte más elevada del hombre. Esta es la parte que murió en el hombre con la caída. Y eso es lo que dice Dios en su palabra, que el hombre está muerto espiritualmente. Esta parte es restaurada con el nuevo nacimiento o en el nuevo nacimiento. El hombre pasa de muerte a vida. El hombre natural estaba muerto espiritualmente. Así lo dice la palabra de Dios. Pero en el nuevo nacimiento pasa de muerte a vida. Resucita a vida nueva. Creo que esto está claro, ¿verdad, hermanos? Entonces, lo espiritual es algo real, aunque no se pueda observar en un laboratorio, aunque no lo podamos ver con nuestros ojos físicos, o no lo podamos palpar. Lo espiritual es real. Primero está en Dios. Dios es espíritu. Y segundo está en el hombre. El hombre nacido de nuevo. Porque el no nacido de nuevo está muerto espiritualmente. Todavía es imagen y semejanza de Dios. Pero la parte más esencial mediante la cual tiene comunión con Dios está muerto. Está separado de Dios. Bien, este árbol de la vida, entonces, que estaba en medio del huerto, era seguramente Cristo mismo, antes de ser encarnado. Pues Él es la vida. Vamos a ver en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, por favor. Alguien que lo tenga, lo lee, por favor, y nos lo comparte a todos. Apocalipsis 2, versículo 7. ¿Qué dice ahí? El que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bien, hermanos, notemos que se nos exhorta a utilizar nuestro sentido del oído espiritual. El que tiene oídos para oír, es decir, si usted es un hijo de Dios, si usted tiene oídos, los que tienen oídos son los que hemos revivido espiritualmente, hemos resucitado y tenemos oídos. Si usted tiene oídos para oír, entonces oiga lo que el Espíritu de Dios dice. ¿Comprendemos, hermanos? O sea, se está dirigiendo a los oídos espirituales, no a los oídos físicos. Los oídos físicos, bueno, podemos oír la palabra de Dios, sí, con los oídos físicos. Pero
van al espíritu, al alma, al ser. Entonces, el llamado, la exhortación aquí de nuestro Señor es: el que tiene oídos para oír. Es decir, nosotros los hijos de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, si usted es un hijo de Dios, ¿qué debe hacer? Disponerse a oír. No hay cosa más lamentable que un hijo de Dios se niegue a oír lo que le dice su padre. Yo le he preguntado a muchas madres y a padres, les he preguntado, ¿cómo se sentiría usted si usted le habla a su hijo y su hijo ni siquiera le oye? O su hija. No le importa si usted le está hablando o no. ¿Usted cómo se sentiría? Y me dicen, no, pues no me gustaría. Le digo, ¿y usted es un hijo de Dios? ¿Usted es hija de Dios? ¿Y está oyendo a Dios? Dios nos habla a los hijos. Y qué cosa más patética que los hijos no escuchemos a nuestro Dios. Oh, el Señor es muy misericordioso con nosotros. Bien, hermanos, esta es la primera exhortación, pero sigamos. Seguidamente dice el verso que hemos leído en Apocalipsis 2:7, dice que este árbol de la vida está en medio del paraíso de Dios. ¿Lo leímos ahí? Sí, lo leímos ahí, ¿no? Este árbol de la vida está en medio del paraíso de Dios. Notemos que el paraíso no es cosa del pasado. Por supuesto que el paraíso que había en la tierra se arruinó por el pecado. Pero como Dios no fracasa y tampoco hay imposibles para Dios, el paraíso es una realidad que sigue, que permanece. Y aquí está. En este texto nos dice que está el mismo árbol de la vida en medio del paraíso de Dios. Lo leemos ahí, hermanos. Volvemos a leer el versículo, por favor. ¿Cómo leemos ahí? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ajá. Entonces creo que ese árbol que estaba en medio del paraíso era este mismo árbol del que nos habla en Apocalipsis 2:7. Y ese árbol, ¿quién debía ser? Debía ser el mismo Cristo. Apocalipsis 22:2 también tenemos otro relato. Apocalipsis 22:2 y leamos. Este texto está en el contexto de la realidad. Creo que está inestable la señal en este momento. ¿Me están escuchando ustedes? Bien, continuemos. Leamos por favor en el capítulo 22 versículo 2. ¿Quién lo tiene? En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Aquí ya nos está hablando de la realidad definitiva y perfecta cuando todo el plan de Dios se haya llevado a cabo en los cielos nuevos y la tierra nueva. Es en ese contexto que nos habla aquí Apocalipsis 22. Aquí también está el árbol de la vida. Notemos que aquí hay un río y el árbol de la vida está a uno y otro lado del río. Noten, hermanos, que no son dos árboles. Es el mismo árbol que está a ambos lados. ¿Lo ven ahí? Ahora preguntémonos,
¿quién es el único omnipresente que puede estar a un lado de algo y al mismo tiempo al otro lado sin ser dos, sino uno? ¿Quién es el Dios. único que puede hacer eso? Dios. Cristo. Dios. Y Cristo es Dios. Entonces, ¿quién es ese árbol de la vida? Ese árbol de la vida era el mismo Señor Jesucristo antes de volverse hombre. Ese único ser omnipresente que está en todas partes. Bueno, no solo a un lado y el otro lado del río, está en todas partes. Pero no hay muchos dioses, hay un solo Dios. Por eso mismo Dios es uno en tres personas, es triuno. Ahora este río es el Espíritu Santo. Vamos a volver a este tema en unos momentos. Espero que alcancemos. Por ahora solo quiero destacar el hecho de que este árbol de la vida se refiere a Cristo. Además, Él es la verdad, y la verdad es la vida. Es la palabra de Dios por la que el hombre vivirá. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él es el pan de vida, el pan vivo que descendió del cielo. Él es la vida eterna. Comer de Él o conocerle es la vida eterna. Lo recordamos, ¿verdad? Después de la caída, Dios no pudo dejar al hombre en contacto con este árbol. Miremos en el 3:22, por favor. Capítulo 3 de Génesis, versículo 22. ¿Quién lo tiene? Versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Bien, entonces después de la caída, Dios no pudo dejar al hombre en contacto con este árbol de la vida, porque corría el riesgo de que comiera de él y viviera para siempre. Pienso que debemos entender, viviera en pecado, sin la gracia del perdón de Dios, que solo sería posible cumpliendo con la justicia de Dios, la justicia infinita que nadie jamás podía cumplir, lo cual solo fue posible mediante la encarnación del Hijo. Así que el hombre ya pecador no podía comer del árbol de la vida. Entonces, si comía del árbol de la vida, viviría eternamente en pecado. Parece que esa es la idea que debemos entender. Y no podía comer. Esto significa que ahora ya caído el hombre no podía comer de Cristo, es decir, del árbol de la vida, sin la redención. Primero tenía que ser redimido para que pudiera comer de Cristo. ¿Recordamos? El que me come vivirá. Esto es mi carne, esto es mi sangre. Bien, eso es. Y esta es la razón por la que solo los que han venido a Cristo y han dado testimonio mediante el bautismo pueden participar de la cena del Señor. Porque al participar estamos confesando que somos de Cristo, que hemos sido redimidos por Él, que hemos muerto a nosotros mismos y hemos resucitado a una vida nueva en Cristo. Esas personas debemos tomar de la cena del Señor. Si no nos hemos identificado con Él en su muerte a través del bautismo y su resurrección, lo cual simboliza el bautismo, entonces no deberíamos tomar de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque no hemos confesado públicamente que somos de Cristo. Bien, hermanos, el hombre, al haber caído en el pecado, ya no podía comer del árbol de la vida.
antes de que se pagara todo el precio de la redención, lo cual sucedió cuando Él vino. Se hizo hombre como nosotros y ocupó nuestro lugar, no solo en la condenación que yo debería pagarle a Dios, es decir, recibiendo el castigo que debíamos recibir, sino también en lo que debíamos obedecer. Note, son dos cosas diferentes. Una cosa es pagar por un plato roto y otra cosa es caminar un camino de obediencia que yo debía haber caminado, o mi padre Adán debía haber caminado y no caminó. Entonces ese camino de obediencia quedó pendiente de caminar. ¿Me comprenden? Son dos aspectos importantes acá. Uno es la deuda de culpa, o sea, por un plato que rompí, un plato de valor eterno, infinito, y la otra deuda es la deuda de obediencia. La deuda de obediencia, esa tampoco la ha cumplido jamás nadie, ningún cristiano. Debemos obedecer, pero no obedecemos para salvación. ¿Por qué? Porque nuestra obediencia no nos puede salvar. Nuestras obras no nos pueden salvar. Nos salva la obediencia de Cristo. Cristo obedeció todo lo que yo debía obedecer. Entonces, Él recibió el castigo que yo debía recibir y también obedeció. Cuando estaba en la tierra, obedeció en mi favor, en favor de todos los que crean en Él, según los estándares infinitos de la ley de Dios que Adán no cumplió y que nosotros, sus redimidos, tampoco hemos cumplido jamás. ¿Está claro eso, hermanos? Nunca hemos cumplido. Por eso el cristiano debe dejar de jactarse de la obediencia, de su obediencia. Por eso debe dejar de andarle predicando a los demás que hay que obedecer, como si Él sí obedeciera. No, hablemos de Cristo. Cristo sí obedeció. Claro que debemos obedecer, hermanos, pero dejemos de predicar de que nosotros sí obedecemos. Sí, porque lo que hacemos es predicar ahí por debajo de cuerda, predicar que nosotros sí obedecemos. Y no, nunca hemos obedecido. ¿Quién obedeció? Nuestro Señor Jesucristo. Cristo, pues, era este árbol de la vida, del cual sin duda comía antes de la caída. Es decir, antes de la caída el hombre comía de ese árbol, porque no había nada que estorbara la comunión de Dios con el hombre. Pero no pudo comer más después de la caída. Ahora volvemos a comer de él, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Esto es, todos los que hemos venido a los pies de Cristo. Privilegiado, hermano. Privilegiada, hermana. Acordémonos de esto cuando tomamos la cena del Señor. Bien, hermanos, el tercer árbol. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí lo tenemos también en el versículo 9, ¿no? Habían tres árboles, tres tipos de árboles en el huerto. El primer tipo de árboles era abundancia sin fin, deliciosos a la vista, deliciosos al paladar. El segundo, el árbol de la vida, que pienso que era un árbol espiritual, era Cristo. Y por ser espiritual no era menos real. Bien, el tercer árbol entonces es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese nos fue el tiempo, nos toca correr. Este era el que no debía comer, porque el día que de él comiera moriría. Muerte espiritual.
separación de Dios. Murió en la parte más elevada de su ser. Esto es la parte con la que puede entablar una relación con Dios. Si muere esta parte, ya no puede estar en paz con Dios. Ya no puede tener relación con Dios. Tiene que estar separado. Dios se separa de él. Dios no puede tener comunión con el hombre porque se ensució y Dios es santo. El hombre no fue hecho para conocer el mal. No podía conocer el mal sin pecar contra Dios. Y esto era nada menos que la muerte, en el sentido más amplio de la palabra. Era la separación de Dios. Y puesto que las criaturas son dependientes, solo Dios es independiente, la separación de Dios es la puerta abierta para todos los males. ¿Comprendemos? El hombre no debía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiera, iba a abrirse la puerta para todos los males, todos los dolores, todas las angustias, la destrucción, la violencia, el caos, el odio, el engaño, la descomposición, la putrefacción, etc. ¿Vemos eso en el mundo? Todo esto lo vemos. Eso es consecuencia de la caída. Todo lo que vemos en la sociedad. Ninguna criatura es inmune al mal. Menos un ser tan poderoso, con tantas capacidades, hecho a la imagen de Dios, como el hombre. Porque nunca olvidemos que el hombre es un ser muy grande. Fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y hemos repetido qué significa esto. Por lo que la solución era que no conociera el mal. Y para no conocer el mal, solo debía abstenerse de comer de ese árbol. Ese árbol era parte del decreto de Dios, de su proyecto, de su empresa, de su economía. Era parte de su universo. Ese árbol era parte de su plan. Era parte de su palabra, del universo que él había creado, que era en gran manera bueno. ¿Lo recordamos? Recordamos que él vio que todo lo que había creado era en gran manera bueno. O sea, este árbol de la ciencia del bien y del mal era bueno. Esto quiere decir que el árbol en sí mismo no era malo, pues formaba parte del mundo perfecto de Dios. Pero llegar a comer de él significaba desobediencia a sus mandatos. Mandatos que demandan obediencia perfecta y absoluta. Significaba rebelión contra su palabra, sus leyes, contra su autoridad, contra su soberanía. Pero no significaba que el árbol fuera malo. El árbol era bueno porque era parte del proyecto de Dios, era parte del mundo de Dios. Solo que Dios lo llamó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el hombre no debía comer de este árbol. Y esto traería consigo un conocimiento llamado la ciencia del bien y del mal. Tratemos de entender esto. El conocimiento verdadero, el conocimiento de todo bien, de la vida, de la paz, la justicia, con el que podemos construir toda clase de cultura, desarrollar sociedad justa, educación correcta, modelos de economía y política justas. Es decir, cumplir con el mandato de Dios, el mandato cultural, no solo el espiritual, el cultural también. El conocimiento para construir todo esto solo podía venir de Dios, pues Él era la verdad, creador, el sustentador de todas las cosas. Comer de ese árbol le abría los ojos para una fuente extraña de conocimiento. Una fuente que, aunque en muchos aspectos es buena,
en otros es mala. Por ejemplo, los avances científicos han sido utilizados para lo bueno, pero también para lo malo. ¿Qué cosa el hombre ha descubierto que puede hacernos mucho bien y lamentablemente no la han usado para lo malo? Y en esto de lo malo, el hombre no tiene límites. Los únicos límites son los que Dios le pueda poner al hombre pecador. Y bueno, los límites que aquellos gobiernos que tengan un poco más de temor de Dios han implementado en sus leyes, en sus constituciones. Oh, hermanos, quiera Dios que los gobiernos le pongan límites a lo que el hombre es capaz de hacer. El hombre no tiene límites para lo malo. Los únicos límites que tiene el hombre es la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Pero las naciones son responsables de administrar justicia, de administrar las leyes. Y los cristianos estamos aquí también para ser sal de esta tierra, en medio de estas sociedades oscuras, perversas. Entonces, hermanos, esto que es parte de la responsabilidad del hombre, lamentablemente el hombre sin Dios no respeta los límites que Dios ha puesto. Nosotros los cristianos a veces estamos bastante cruzados de brazos en esto, en conocer qué responsabilidades tenemos para ejercer una influencia positiva en la cultura, en la educación, en todas partes, en el pensamiento. Aquí estamos hablando de la ética, la moral, lo bueno y lo malo. Y en esto de el hombre tratar de lograr el dominio sobre lo que solo le pertenece a Dios, en realidad, como hemos dicho ya, solo Dios puede detenerlo. Por ejemplo, en esto de la pandemia, o plandemia quizás, como le han llamado, ¿no? Y las mismas vacunas. No sabemos qué información es mala. En realidad no sabemos nada. Solo nos queda confiar en nuestro Dios y pedir a Él misericordias. Y bueno, hermanos, orar los unos por los otros. Entonces, si no comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces todo lo hubiéramos hecho con las reglas del conocimiento de Dios, de la verdad, de lo perfecto, de lo justo. Al comer de este árbol, entonces nuestro conocimiento ya no es exclusivo de la verdad. Nuestro conocimiento se corrompió, se envenenó. Por esto es que todo conocimiento, filosofía, ciencia, cultura, educación, debería proceder de la revelación de Dios. Las santas escrituras que Dios en su amor nos dejó para que no solo viviéramos mejor en este mundo malo, sino también para nuestra vida eterna, conociéndole a Él. Por eso tenemos la Biblia. Ese es el propósito de la Biblia, es que el hombre viva mejor, que el hombre tenga una sociedad justa, que el hombre construya cultura según la verdad, pero no solo eso, más que eso, para que tenga vida eterna. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Bueno, hermanos, dejemos aquí, vamos a hablar de lo que sigue en el versículo 10 y vamos a hablar en nuestra próxima charla de un río que hay ahí y los demás ríos, que se abre en 4 ríos. Así que, hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo. Vamos a parar la grabación. A ver.
ver dónde está. Ya.